Ahí donde tú te encuentras, levanta tus manos y dile: alabale, 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 alabale. Y grítale, grítale, grítale. Y ahora todos a danzar. Y mi Dios poderoso Rey habita en el santo lugar, y su Santo Espíritu se mueve, influye con poder en este lugar. Oh Señor, dile una vez más: mi Dios poderoso Rey habita en el santo lugar, y su Santo Espíritu se mueve, influye con poder en este lugar. Oh Señor, dile conmigo: alabale, 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 alabale. Y grítale, grítale, grítale. Y ahora todos a danzar. Oh, dile conmigo: alabale. Oh Señor, alabale, 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 alabale. Y grítale, grítale, grítale. Y ahora todos a danzar. Oh, aleluya. Oh, los cielos cantan aleluya, los santos cantan gloria a Dios, y su pueblo se levanta hoy con palmas y panderos para alabar. Oh Señor, oh los cielos cantan aleluya, los santos cantan gloria a Dios, y su pueblo se levanta hoy con palmas y panderos para alabar. Oh, levántate y alabale, 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 y grítale, grítale, grítale. Y ahora todos a danzar. Oh Señor, alabale, 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 y grítale, grítale, grítale. Y ahora todos a danzar. Alabale, 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 y grítale, grítale, grítale. Y ahora todos a danzar. Aleluya. Oh Israel, alabale, 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 alabale. Grítale, grítale.
Vitale, 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 y ahora todos a danzar. Oh, 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 oh. Alabale, alabale, alabale. Gracias. Vitale, 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 y ahora todos a danzar. Aleluya. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de poder gozarnos en tu presencia, de poder alabarte con libertad, porque la Escritura nos demuestra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y hoy tenemos libertad de predicar la palabra de Dios, de enseñar las sagradas Escrituras. Tenemos libertad para bendecir tu vida en el nombre de Jesucristo y decirte, mi amado amigo y hermano en Cristo Jesús, bienvenido a esta transmisión en vivo del Ministerio Fe y Milagros. Hoy queremos compartir contigo una maravillosa palabra, una palabra que sabemos de que la misma será de bendición especial a tu vida, y desde ya queremos también externarte la posibilidad de que usted pueda compartir esta palabra con otras personas que necesitan escuchar la palabra del Señor. La palabra del Señor es maravillosa y hoy el Espíritu de Dios va a empezar a enseñarnos acerca del tema de principios. Es tan importante comprender los principios. ¿Por qué? Porque los principios nos enseñan. Los principios es la forma en la cual muchas cosas pueden dar inicio en la vida de todo ser humano, de todo creyente. Es el lugar donde inician las cosas, donde todo empieza. Por ejemplo, cuando una persona tiene falta de perdón, llega al punto de convertirse entonces eso en algo que la palabra llama posteriormente una raíz de amargura. O sea, hubo un principio para que otra cosa llegara. O sea, el principio de entender que si yo no perdono, sabremos de que eso posteriormente se convertirá entonces en una raíz de amargura. Pero también tenemos el principio y la claridad de que si nosotros perdonamos, es el principio de traer sanidad emocional y traer sanidad inclusive física al cuerpo del ser humano. O sea, el principio tenemos que tenerlo claro. El perdón trae entonces sanidad. Así que el principio es el inicio de algo, el inicio de una serie de cosas. Cuando nosotros comprendemos el principio de la obediencia a Dios y a su palabra, también comprendemos de que entonces el Señor va a ejecutar transformaciones en nuestras vidas, que se generarán cambios en tu vida y en la mía a raíz de este principio llamado obediencia. O sea, toda la palabra del Señor nos enseña acerca de diferentes principios. Hoy vamos a hablar de un principio que la palabra de Dios hace énfasis, que nos enseña con manera clara, y la Escritura dice así, dice de esta manera: el que tiene oídos para oír, que oiga que lo que el Espíritu habla a la iglesia. Así que el principio que el Señor nos va a estar hablando en esta mañana es acerca del principio de aprender a oír con los oídos espirituales, porque muchas personas escuchan meramente, pero no están atentos a oír lo que el Espíritu está hablando, porque es importante comprender que los cambios vienen, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso nos enseña la Escritura. Así que todo se genera a través de este principio, porque ¿cómo vamos a obedecer algo si no lo escuchamos?
¿O cómo vamos a entender directrices si no ponemos atención a ellas? ¿Cómo el Señor va a hacer algo si nosotros simplemente no estamos atentos a escuchar lo que el Señor nos quiere hablar? Así que esto también es un principio, porque la fe viene, vuelvo a decirlo, por el oír y el oír de la palabra del Señor. Así que todo principio arranca bajo el entendimiento de aprender a oír la palabra de Dios. Es tan importante entenderla con claridad cuando ella nos dice: muchos van a escuchar, pero no van a oír. Muchos serán llamados, pero pocos serán los escogidos. ¿Por qué razón? Porque simplemente no están claros en entender el llamado. ¿Y por qué dice llamados? Dice, porque la palabra dice: muchos serán llamados. ¿Dónde entra el llamado? A través del oír. Aquella persona que oye, entonces entiende que Dios le está llamando. Y muchos de los que en este momento están ahora recibiendo este mensaje, están entendiendo por el Espíritu que están siendo convocados por Dios, que Dios los está llamando. Dios te está llamando porque hoy está disponiendo tu oído espiritual para recibir lo que el Señor tiene para tu vida. Entonces Dios te llama en este momento. Cuando alguien nos habla, nosotros utilizamos un sentido y la otra persona que está recibiendo, el receptor, está utilizando otro sentido, el sentido de poner atención y oír con claridad el mensaje. Eso es un principio que no podemos desechar. Todo arranca a través del oír. ¿Y cómo llama el Señor? El Señor llama a través de tu propio nombre. Así nos enseña la Escritura, nos llama por nombre. Y esto es importante. Así que todo inicio arranca por ahí. Y algo que debemos de entender todos como creyentes es la necesidad de activar nuestros oídos espirituales. Porque en muchas ocasiones nuestro oído espiritual ha estado apagado, sí, así como lo escucha, ha estado apagado, ha estado detenido, no ha estado funcionando, porque nuestro propio espíritu ha estado completamente encerrado en las paredes que nosotros mismos los hemos metido a él. Y es necesario que el Espíritu tome su lugar en nuestra propia vida como cristianos y entonces activemos nuestro oído espiritual para estar atento a lo que Dios nos habla. Cuando el oído espiritual se activa, en ese momento no hay distracciones. Ojo con eso. En ese momento dejamos a un lado todo lo que nos rodea y empezamos completamente a enfocarnos en lo que Dios nos está hablando. Empezamos a poner atención al mensaje de Dios. Nada nos tiene que empezar a robar esa bendición. Nada se va a convertir en un obstáculo para que ese mensaje llegue con claridad a nuestro espíritu y comprendamos la veracidad de esa palabra. Pero cuando no estamos atentos a nuestros oídos espirituales y no hemos activado esta forma de oír, entonces los oídos naturales se cansan. Los oídos naturales se aturden y por consiguiente empezamos a hacer otras actividades simultáneamente y no ponemos atención al mensaje y termina la palabra, termina de escucharse la enseñanza del Señor y no entendimos realmente lo que Dios quería. Simplemente pensamos en que cumplimos. El oído natural nos lleva simplemente a cumplir, pero el objetivo del escuchar, del oír espiritualmente es que usted y yo generemos cambios en nuestras vidas, que atendamos la voz del Señor y ejecutemos aquello que Dios nos llama a hacer. Ese es el concepto claro de este principio importante en la vida de todos. Así que todos debemos de activar este principio y es el inicio para poder hacer muchas cosas que vienen de parte del Señor. Así que aquel que no oye, ¿cómo sabrá qué hay que hacer?
Aquel que no ha escuchado, ¿qué hace? Terminará haciendo nada porque no sabe qué hacer. Pero aquel que pone atención a la palabra de Dios y camina a través de esta verdad, entonces podrá ejecutar con claridad lo que Dios le envía a hacer y simplemente avanzará en el proceso que Dios tiene para con su vida. Un día, de pronto, el Señor llama a alguien y le hace un llamado a una persona muy interesante. El Señor lo llama y el Señor da inicio en la vida de este hombre a través de un llamado. Ahora escuche bien, aquella persona que Dios llama tiene dos opciones: atender la voz o simplemente dejarla pasar. Solamente existen esas dos opciones. Pero si usted pone atención y sus oídos espirituales estaban dispuestos porque los habías activado, entonces a partir de ese momento, esa palabra que viene de parte de Dios va a traer verdad a tu vida. Esa palabra que viene de parte de Dios va a traer libertad a tu espíritu. Esa palabra que viene de parte de Dios va a traer cambio. Esa palabra que viene de parte de Dios va a generar transformación. Esa palabra te va a transformar en una persona completamente nueva, diferente, porque todo empieza a través del oír. Cuando disponemos nuestra vida a oír. Así que el Señor establece claramente este principio en la vida de todos aquellos que están recibiendo esta palabra. Es necesario oír. Aquel que tenga oído para escuchar, para oír lo que el Espíritu está hablando a la iglesia en esta mañana. Así que todos atentos a lo que Dios nos llama. Y el Señor nos va a enseñar este principio a través de un personaje bíblico, una historia bíblica maravillosa en la cual Dios llama a una persona y la transforma completamente a partir del concepto de oír, a partir de que Él decidió escuchar, a partir de ese llamado y esa historia que es contundente, que es fuerte, que es veraz, que es efectiva, ese llamado que Dios le hizo a un hombre llamado Saúl. Este hombre que en determinado momento tenía un conocimiento vasto del evangelio, de la palabra de Dios, de conocer acerca de Jehová Dios y demás. Porque el llamado de Saúl fue realmente interesante. Pero vamos a tratar de comprender primeramente quién era este hombre llamado Saúl. ¿Cómo era Saúl? Porque la palabra de Dios simplemente nos dice que él era un hombre que tenía vasto conocimiento. Pero también la palabra de Dios nos lleva a comprender de que este hombre creía, y escucha esto muy importante, creía tener la verdad. ¿Cuántas personas hoy día piensan o creen tener la verdad? Este hombre llamado Saúl creía tener la verdad. Por esa razón él salía a hacer todos los días lo que hacía, las atrocidades que cometía. Simplemente lo hacía todos los días creyendo que él tenía la verdad. Hay personas que caminan completamente desviados de la palabra de Dios día tras día, pero salen creyendo que lo que están haciendo está bien, aunque está completamente desviado de la palabra. Así que este hombre nació conociendo acerca de la ley de Moisés. Este hombre nació conociendo acerca del Nuevo Testamento. Era un hombre entendido en la palabra de Dios. Desde pequeño había sido instruido de diferentes formas para que él comprendiera lo que el mensaje de la Escritura estaba revelando en buena teoría. Pero entonces viene algo realmente importante. ¿Dónde dice la palabra que él tenía que hacer lo que estaba haciendo? ¿Dónde dice la palabra que él tenía que hacer eso que él estaba realizando? ¿Qué era eso? Perseguir a los cristianos, matar a aquellos que predicaban la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso? Porque la palabra de Dios no lo dice.
Hay muchas personas hoy día haciendo cosas que la palabra de Dios no dice. Hay muchas personas el día de hoy que creen tener una verdad, pero esa verdad está alejada de la palabra de Dios. El fundamento de vida de todo cristiano es la palabra de Dios. Hay personas que tienen vasto conocimiento. Hay personas que conocen mucho de la palabra de Dios, pero no están haciendo lo que la palabra de Dios indica. Están haciendo lo que ellos quieren hacer o lo que ellos consideran que es su verdad. ¿Y cómo entonces traducimos este concepto? ¿Y cómo le podemos llamar a este concepto? Bien, entonces le llamamos a este concepto religiosidad. La religiosidad es tener conocimiento precisamente, saber una serie de condiciones de la palabra de Dios, pero no vivir lo que la palabra de Dios dice. La religiosidad es simplemente andar conforme cada quien le interese andar, como ellos quieran vivir, en otras palabras. Eso es religiosidad. La religiosidad era algo simplemente que nos lleva a sentirnos bien con nosotros mismos en la condición de vida que tengamos, sin importar cuál ésta sea. Pero pensemos en Saulo, este hombre con gran conocimiento. Él sabía acerca de lo que había sucedido con Jesús. Sabía que Jesús había resucitado, había escuchado de Jesús. Él sabía lo que la palabra de Dios había profetizado acerca del Mesías. Él entendía porque desde pequeño fue instruido en ella. Él claramente sabía acerca de los profetas y lo que cada uno de ellos había anunciado. Él sabía todo. Pero ¿qué pasó? A pesar de que él sabía todo, entonces él empezó a considerar, y esto ponga atención por favor, escucha bien esto, empezó a tomar consideraciones y opiniones personales. O sea, él empezó a tener su propia interpretación de las cosas, alejándose de la palabra de Dios. ¿Y cómo empezó entonces este hombre a interpretar lo que supuestamente Dios decía, cuando él simplemente empezó entonces a sobreentender que tenía que perseguir a aquellos que predicaban la palabra de Dios, cuando él era también un predicador de la palabra de Dios? Un poco extraño, algo un poco raro, pero él estaba persiguiendo a aquellos que hacían lo mismo que él, predicar la palabra de Dios. ¿Cuántas personas el día de hoy en sus pensamientos y en sus consideraciones caminan meramente siendo hombres religiosos, personas religiosas, enfrascados en su mundo de decir yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, así como estoy, estoy bien, yo no necesito hacer más nada en mi vida, estoy bien. ¿Cuántas personas día tras día se repiten a sí mismos esas palabras diciendo estoy bien? Porque conoces la palabra, pero si haces interpretación que la palabra de Dios no dice, creyendo que tienes la verdad, eso era lo que pasaba con ese hombre precisamente llamado Saulo. Él consideraba eso y él mataba a los cristianos. Perseguía a los cristianos, hacía todo eso en contra de los cristianos y se justificaba en su propia religiosidad. Hay muchas personas el día de hoy que justifican su pecado en su religiosidad. Es que así soy yo, es que la palabra me guía a hacer esto, es que, y simplemente están atascados en su situación. Y te voy a plantear ¿cuántas personas que conocen hoy a Jesucristo, que conocen la palabra de Dios, viven exactamente como este hombre llamado Saulo? Porque muchos de ellos, muchos creyentes el día de hoy están diciendo, es que Dios es bueno y yo también soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Y empezamos entonces a juzgar y a decir, no, es que yo soy tan bueno. Y es que yo no me merezco eso, quien se merece eso son otras personas que andan haciendo mal, porque yo soy una persona buena.
Y entonces la palabra nos enseña y nos dice con claridad que acaso aquellas personas que se creen buenos heredarán el reino de los cielos. No, no lo hacen. Ya sabemos de que no funciona así, pero ellos se consideran a sí mismos tan buenos que no necesitan más nada. Hay muchos creyentes hoy día que consideran que no necesitan asistir a ninguna iglesia porque ellos así como están viviendo están bien, porque así estoy muy bien, porque no necesito ir a ninguna iglesia, pero no consideran y dicen, yo sé la palabra de Dios, yo ya sé todo lo que van a enseñar en las iglesias, no necesito ir. ¿Y a dónde queda la palabra? Cuando la palabra dice que debemos de reunirnos los hermanos juntos, cuando la palabra de Dios dice que no debemos de dejar de congregarnos, ¿dónde queda la palabra? Meramente conocimiento, pero no estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos indica que debemos de hacer. Entonces, ahí estamos realmente en un problema. Entonces, comienzan a juzgar a los demás y a veces aún peor. Viven su vida justificándose diariamente, que no pueden hacer algo, que no quieren hacer lo otro, que no están dispuestos todavía para hacer lo otro, o simplemente no cambian porque no necesitan cambiar, porque así como están bien. Y eso era lo que le pasaba plenamente a este hombre llamado Saulo. Considera lo siguiente: si alguien le hubiera dicho a Saulo, Saulo, tú tienes que cambiar, lo que estás haciendo está mal, ¿qué hubiera pasado en ese momento en la vida de Saulo? ¿Qué hubiera dado como respuesta? Él hubiera dicho, no, el que está mal es usted, el que está mal es usted, yo estoy bien como estoy, yo soy un hombre de Dios, yo sirvo a Dios, yo hago las cosas para Dios. Y empezaría a justificarse a través de la palabra por sus acciones, por lo que él consideraba bajo su propia interpretación y nada más. ¿Cuántas personas se enojan el día de hoy cuando alguien se sincera y le dice, mira, hay que cambiar algo? No está bien lo que estás haciendo, eso es incorrecto. Estás alejado de la palabra de Dios. Eso no es el plan de Dios para tu vida. Estás fuera del propósito de Dios. Dios te anda buscando. Dios quiere hablarte. Dios quiere hacer esto. Dios quiere hacer lo otro. Y decimos, no, pero si yo estoy bien con Dios. Mi vida está muy bien con Dios. Hay personas día tras día diciendo que todo está bien, cuando ellos mismos saben internamente de que las cosas no están funcionando correctamente. Entonces, ¿qué están haciendo? Justificando sus acciones por algo que realmente está mal. Y la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios nos dice qué hacer y qué no hacer. La palabra de Dios nos dice qué creer y qué no creer. La palabra de Dios nos indica cuándo hay que cambiar y en qué hay que cambiar. Entonces, cuando nosotros no asumimos lo que la palabra de Dios dice, estamos viviendo bajo nuestra propia perspectiva. Estamos viviendo bajo nuestra propia interpretación de la palabra, haciendo las cosas como nosotros consideramos que tienen que hacer. Y simplemente nos justificamos y decimos, oh, sí, yo conozco a Dios. Oh, yo sé acerca de Dios, Dios es un Dios de amor. Yo sé que Dios me ama y yo lo amo a Él. Ay, yo estoy dispuesto a hacer muchas cosas por Dios porque Él me ha dado todo. Sí, yo sé. Y nos quedamos con el yo sé. Yo sé esto, yo sé aquello, yo sé lo otro, yo sé aquí, yo sé allá. Pero la pregunta final entonces es, ¿qué hacemos con saber si no hacemos nada? ¿Qué ganamos con saber? Simplemente, ¿qué ganamos con conocer si no estamos reflejando en nuestra vida genuinamente de que hay algo diferente? Porque muchas personas saben, pero no hacen nada. Y la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22, dice, sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. La palabra del Señor es clara y nos dice, tenemos que hacer. No solamente se trata de conocer. Y es que muchas personas se quedaron en el concepto de conocer.
Y dicen, yo conozco, sí, yo conozco. ¿Qué ganamos con conocer si no hacemos la voluntad del Padre? ¿Qué ganamos con conocer si no damos un paso diferente en nuestra vida? Saulo sabía que había un Dios todopoderoso. Él estaba claro sobre eso. Saulo sabía acerca de la palabra. Saulo conocía el mensaje de los profetas. Saulo entendía todas esas cosas. Estaba preparado en vasto conocimiento de la palabra de Dios desde su juventud. La pregunta es, entonces, ¿por qué Saulo estaba haciendo lo que estaba haciendo? Vuelvo a dar la respuesta, porque vivía religiosamente día tras día, haciendo lo que él quería. Saulo sabía de que había algo diferente en lo que pasó en la cruz del Calvario. Saulo sabía de que había algo diferente en aquellos que estaban predicando a un Jesús resucitado que él todavía no procesaba, pero sabía que había algo diferente. Entonces él empezó a perseguir a todos aquellos que eran diferentes a él. Y escúchame esto, precisamente hay muchos creyentes hoy día, conocedores de la palabra, que andan persiguiendo a todos aquellos que están dando un mensaje diferente al mensaje que ellos están predicando. A un mensaje que ya cansó, porque es necesario entender que necesitamos mostrar frutos de arrepentimiento en nuestra vida y una conducta diferente. Dios nos está llamando a cambios y los cambios son necesarios. Entonces, ¿cómo este hombre, a pesar de todas aquellas cosas, simplemente siguió en lo mismo? Vuelvo a mencionarlo. Es que ¿cuántos cristianos saben que Dios es grande? ¿Cuántos cristianos saben de que Dios hace milagros? ¿Cuántos cristianos conocen acerca de que Dios es un Dios que ama a todo aquel que viene delante de Él? Todos conocemos y decimos, oh, yo amo a Dios. Yo levanto mis manos para adorar a Dios. Yo levanto mis manos para alabar su nombre. Yo leo su palabra. Yo oro. Yo esto, yo aquí, yo allá. Pero vuelvo a preguntar, ¿estamos mostrando que eso es real en nuestra vida? ¿Hay frutos de arrepentimiento? ¿Hay transformación? ¿Hay cambio? Porque esto vendrá en el tanto que mis oídos espirituales estén atentos a escuchar con claridad, a oír con claridad la palabra de Dios. Por eso la Escritura me dice, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, este hombre llamado Saulo estaba en esa condición, justificando su situación, justificándose a sí mismo, justificando aún, y voy a atreverme a decir esto, su propio desconocimiento, y digo desconocimiento porque vivía en una ignorancia espiritual. Tenía conocimiento de Dios, pero espiritualmente vivía en un mundo de ignorancia, porque no había comprendido el mensaje de la cruz, porque no había venido a la palabra a revelarse a su espíritu, porque sus oídos espirituales estaban en ese momento sin funcionar. Y cuando digo sin funcionar, vuelvo al inicio. Dios nos llama a escuchar lo que el Espíritu habla a la iglesia y por eso es necesario activar nuestros oídos espirituales. Entonces, Dios le estaba hablando a este hombre, Dios estaba aclarando cosas sobre la vida de él y Dios nos está hablando hoy a todos nosotros. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Qué era lo que estaba pasando? No era que no había leído la palabra del Señor, no. Lo que pasaba era que había leído la palabra del Señor, pero con sus ojos naturales. Y hoy ocupamos, hermanos, entender lo siguiente. Abrimos la palabra de Dios para leerlo a través de nuestros ojos espirituales, a través de nuestro oído espiritual, entendiendo, no con ignorancia, no caminando ciegamente, sino con el entendimiento espiritual de lo que Dios estaba a punto de revelar sobre la vida de este hombre. Él estaba viviendo su vida ciegamente y su conocimiento ya estaba llegando al punto donde ya no podía avanzar más.
era vasto su conocimiento, pero había algo más detrás de esto. ¿Para qué conocer? ¿De qué sirve conocer? ¿De qué sirve al hombre saber? Escucha esto, si su vida no refleja a Jesús. ¿Para qué tanto si no estamos reflejando claramente a aquel que nos ha llamado a una transformación y a un cambio? Simplemente Dios desea que usted y yo comprendamos esto. ¿Y por qué este hombre llamado Saulo no tomaba la decisión y decidía entonces cambiar? Porque Saulo, ¿sabe por qué? Porque Saulo simplemente estaba muy cómodo. Hoy día muchos creyentes están muy cómodos. Muchas personas están muy cómodos viviendo su vida a su estilo, a su manera, justificándose día tras día en sus acciones, en sus decisiones y en su forma o estilo de vida. Pero Dios nos llama realmente a una decisión. Es necesario tomar una decisión. ¿Cuántas personas caminan en nuestros días así? Exactamente como este hombre llamado Saulo, en su propia ignorancia, diciendo es que yo conozco, pero ignorantes porque no hacen nada con el conocimiento. Y Dios nos ha llamado a hacer algo, porque la palabra se mira a través de los ojos espirituales, a través de los sentidos espirituales, porque si no estás fomentando la palabra en tu vida y creciendo en el Señor a través de tus oídos despiertos, simplemente nos vamos a fundamentar en conceptos como pretextos. Y los pretextos abundan el día de hoy dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. Simplemente el pretexto no incluye el cambio. El pretexto aleja el cambio de todas las personas. Y este hombre precisamente estaba viviendo en pretextos, justificando sus acciones. ¿Y cuántas personas hoy día? ¿Cuántas personas que nos están escuchando están viviendo en pretextos? Para justificar su forma de vida, para justificar el no hacer nada. Porque hasta para eso tienen pretextos, para justificar sus propias incomodidades. Es que me hablan muy fuerte, es que no me gusta de esta manera. Para justificar su vida llena de enojo, llena de disgusto, para justificar que no tengo tiempo para orar, para justificar que no tengo tiempo para leer la palabra de Dios. Todas esas justificaciones finalmente son pretextos. Y es que este hombre era tan conocedor, pero a la vez era tan ignorante, como muchos que están escuchando la palabra en este instante. Conocedores, pero que no hacemos nada de lo que Dios nos llama a hacer. Porque debemos de entender que si somos seguidores de Jesucristo, debemos de hacer lo que la palabra de Dios nos dice que hay que hacer. Debemos de caminar en lo que Dios nos llama, porque simplemente al final Saulo no quería cambiar. Saulo quería seguir siendo la misma persona de siempre. Y es que era muy cómodo hacer lo que él estaba haciendo, porque no solamente era lo que él hacía, sino que finalmente habían personas alrededor de él que lo apoyaban en lo que él estaba haciendo. Algunos hasta palmaditas le daban por lo que estaba haciendo. Entonces más cómodo se sentía en su posición haciendo lo que él estaba haciendo. Aunque él sabía con claridad, al final y cuentas, de que aquello que estaba haciendo estaba mal. Pero tenía sus propias justificaciones. Se sentía con poder, se sentía con la fuerza para poder hacer cada una de esas acciones que él estaba llevando a cabo. Entonces, al final de esta condición de vida, solo quedaba una palabra: el pretexto. El pretexto de hacer lo que él quería. Y vuelvo a decirlo, ¿cuántas personas en nuestros días tienen esa palabra desarrollándose momento tras momento? Vivir en pretextos, diciendo es que así soy,
es que yo soy así, es que es mi forma de ser, justificando todas las cosas. Finalmente, vuelvo a aclararlo, puro pretexto. Es que no sé, es que no tengo tiempo, es que no quiero, es que ahora no puedo, es que qué complicado. ¿Ha escuchado usted estas expresiones? Son puro pretexto al final. Es que el Señor sabe, el Señor me conoce, el Señor me ama así como soy. Tal cual soy, el Señor así me quiere. Yo lo amo a Él y yo sé que Él me quiere así, tal cual. Pretextos, meramente pretextos. Al final no hay cambio. Los pretextos no nos llevan a cambios. Y aún Saulo sabía claramente quién era Dios. Saulo sabía acerca de lo que Dios podía hacer. Saulo entendía la palabra completamente, pero lo peor de todo es que a pesar de que conocía la palabra de Dios, él creía que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo para Dios. ¿Cuántas personas viven en el pretexto de su estilo de vida, de su forma de vida, pero dicen que aquello que hacen, lo hacen para Dios? Que aquello que lo hacen, que están haciendo, lo están haciendo bien y para Dios, viviendo una vida mediocre en Cristo Jesús. Una vida que no refleja a Jesucristo. Y esto pasaba en la vida de este hombre, porque para todo había un pretexto. Así que el Señor nos va a enseñar hoy los principios y la importancia de este principio que mencionamos. El principio tan importante en nuestra vida, que aquel que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y a este hombre llamado Saulo, el Señor lo llamó. ¿Y cómo llama el Señor? Por su propio nombre, nos enseña la Escritura. En ningún momento el Señor llegó y le dijo, ¿qué estás haciendo? Oye, mira, ven por acá. No, el Señor lo llamó y lo llamó por su propio nombre, dice la Escritura. El Señor lo llama y le dice claramente, Saulo, Saulo. Le llama por su nombre. El que tiene oídos para oír, que oiga, porque el Señor hoy está pronunciando tu nombre a través del nombre de Saulo. Cuando Él dice, Saulo, Saulo, es tu nombre el que está pronunciando en este momento. El Señor te llama en este instante. Si tus oídos están atentos a este llamado, algo importante de parte de Dios ha de llegar a tu vida. Pero tienes que activar en este momento tus oídos espirituales. Saulo, Saulo, dice el Señor, Saulo, Saulo. El que tiene oídos, que escuche la palabra del Señor. Saulo, Saulo, el que tiene oídos, que atienda el llamado del Señor sobre tu vida. Y entonces, ante esta situación que se está generando, cuando Dios lo llama, ¿qué pasó con la vida de este hombre llamado Saulo en ese instante? La pregunta es, ¿sabía Saulo quién lo estaba llamando? Pablo sabía claramente quién lo estaba llamando, porque la palabra nos enseña que él no reconoció la voz de Jesús. No entendió quién era. Y lo peor de todo, a nombre de quién él estaba persiguiendo a los cristianos y matando a los predicadores. En el nombre de Dios, cuando Dios le llamó y le dijo, Saulo, Saulo, él no reconoció la voz de Dios. Mira qué cosa más impresionante. Cuántas personas dicen servir a Dios, pero cuando Dios les habla no reconocen la voz de Dios. Entonces, ¿cómo están sirviendo a Dios si no reconocen la voz de Dios? ¿Cómo están haciendo la voluntad de Dios si no reconocen cuando Dios les habla? Si no entendieron que Dios estaba ahora llamándolos a través de su propio nombre. Porque Dios está hoy claramente enfocado en esto, llamando por el propio nombre a cada uno. ¿Qué refleja esto entonces? Que la vida de Saulo era simplemente un reflejo de algo. No era una realidad. Vivía en un pretexto de vida. ¿Cuántas personas conocen la palabra de Dios viviendo en un pretexto de vida?
haciendo lo que ellos consideran, teniendo sus propias interpretaciones de la palabra, para ajustarlas a su estilo de vida, a su forma de vida, y de sentirse que están bien, diciendo, no, así estoy bien, todo está muy bien, yo no tengo nada que cambiar, todo está perfecto en mí. Engañándose a sí mismos, dice la palabra del Señor. ¿Cómo es posible que lo que estaba haciendo era en el nombre de aquel que lo llamaba y no entendía quién era el que lo llamaba? Porque no sabía reconocer su voz. Esto está profundo, esto está fuerte, pero es una realidad y muchos están viviendo exactamente en esa misma condición. Así que entonces este hombre cree que conoce a Dios, cree saber de Dios, cree que tiene intimidad con Dios, cree, y cuando Dios lo llama a cuentas, porque Jesús lo llama a cuentas, mira esto, cuando andas en ese camino, el Señor te va a llamar a cuentas. Cuando estás en ese camino justificándose y viviendo en pretexto tras pretexto, el Señor te llama a cuentas y te llama por tu propio nombre y te dice, Saulo, Saulo, te estoy llamando. Saulo, Saulo, te estoy llamando. Y el Señor te llama a cuentas. Entonces Hechos 9:5 dice que Saulo respondió y dijo, ¿quién eres? Porque no sé quién eres. ¿Quién es el que habla? Pero en su nombre era que estaba haciendo lo que él decía que hacía. En el nombre de aquel que lo llama hoy. En el nombre de aquel que le está llamando a cuentas. Y Dios está llamando a cuentas a mucha gente hoy. Dios está llamando a cuentas a muchos en este instante. Y nos está diciendo con toda claridad, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me persigues? Entonces le pide cuentas. Y este hombre llamado Saulo le dice, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Y a quién persigo? No sabía que estaba luchando contra Dios, que estaba persiguiendo a Dios mismo. Ni sabía ni entendía que era Dios el que lo llamaba. ¿Qué cosa más triste es la religiosidad? La religiosidad nos lleva a vivir así, simplemente cegados a como sea, un estilo de vida simplemente indiferente a todo, haciendo lo que hacemos. Vamos a un lugar y decimos, no, ya fui a la iglesia, ya cumplí, religiosidad. No, ya fui a la iglesia y ya la ve a Dios, religiosidad. Ya fui a la iglesia y escuché la palabra, religiosidad. Salimos de la iglesia y salimos iguales que como entramos, religiosidad. No mostramos nada, ponemos una cara en la iglesia, pero en la casa tenemos 4 caras diferentes, religiosidad. En la calle hay 20 caras diferentes, religiosidad. Simplemente caminamos por la vida a la libre, simplemente pensando que lo que hacemos está bien, viviendo una vida mediocre en Dios, porque simplemente creemos conocer a Dios, pero no estamos haciendo nada de lo que Dios nos indica que hay que hacer. ¿Cómo se llama eso? Vivir una vida de pretextos, una vida alejada realmente del Señor, pero con conocimiento de Dios. Y cuando Dios nos llama, decimos, ¿quién eres? Cuando el Señor te llama y te dice, hijo, ven, necesito platicar contigo, ¿quién eres? ¿Y acaso que nos detenemos realmente y vamos a platicar con Dios? No, no tenemos tiempo, estamos ocupados, siempre hay cosas. Siempre hay mucho que hacer, pretextos. Siempre hay condiciones diferentes y muchos dicen que saben y al final no saben nada. Porque no hacemos nada. Saben que Dios nos ama, saben de que yo lo amo, tú sabes, Señor, saben la palabra, pero no la usan ni tampoco la viven, no hacen nada, pretextos. Y el Señor los llama entonces por su nombre y les llama a cuentas y nos dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en este momento? Y muchos en este instante no saben que aún Jesús les está llamando.
Y muchos ni siquiera están poniendo atención con claridad que Jesús les está llamando en este momento. Jesús les está diciendo en este momento, te estoy llamando porque hay algo bueno para ti. Es necesario que entiendas esto. Es necesario que estés atento, el que tenga oídos para escuchar, que oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Saulo, Saulo, ya es tiempo de detenerte de lo que estás haciendo. Saulo, Saulo, ya es tiempo que te detengas. Detente de ese caminar, ese camino no es correcto, ese estilo de vida no está bien. Saulo, te estoy llamando. ¿A cuántos Saulos Dios está llamando en este momento? Y les está diciendo, detente, detente. Porque la misericordia de Dios es tan vasta, tan abundante, que hoy te dice, detente. Ya no camines más por ese camino. Es tiempo de algo diferente. ¿Y qué era lo que estaba pasando entonces en la vida de este hombre? Porque Dios le llamaba y le decía, ya es tiempo de cambio, ya es tiempo de cambiar, Saulo, comprende, es tiempo de cambio, es tiempo de ser diferente. No sigas más en eso. ¿Y qué fue lo que le pasó a este hombre llamado Saulo? La palabra dice que quedó ciego. Quedó ciego. ¿Y qué decíamos al inicio de esta enseñanza? Que él conocía la palabra, pero que estaba ciego espiritualmente. Estaba ciego espiritualmente porque la palabra no decía que debía de hacer lo que él estaba haciendo. Estaba ciego. Estaba leyendo la palabra, sí, pero la leía ciegamente. Y luego de su encuentro con Jesús queda ciego. Y cuando él queda ciego está evidenciando con toda claridad, está reflejando cómo este hombre estaba caminando espiritualmente. Estaba caminando en ceguera. Estaba ciego, completamente, haciendo lo que él quería. Y creía conocer mucho, pero al final no sabía nada. Entonces, ¿cuántas personas hoy día están en esa misma condición? O como recordarán aquel hombre llamado Job en el capítulo 42, verso 5 del libro de Job, en un momento determinado dice la palabra que él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque él también estaba en la misma condición que este hombre llamado Saulo, con mucho conocimiento, con muchas cosas, pero realmente no estaba haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. Mira qué profundo es esto, él estaba ciego. ¿Y qué sentido funciona más cuando una persona está ciego? El oído. Entonces sus oídos se abrieron y él empezó a escuchar. Empezó a escuchar lo que Dios le hablaba, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Sí, entonces él entendió que ya no debía de caminar por vista, sino por fe. Empezó a entender más, Dios empezó a hablar más a su vida y él empezó a entender que ocupaba hacer algo diferente en él, dar un giro, dar un cambio en su vida, porque ahora Dios le estaba hablando. Pero mi pregunta es, ¿cuántos siguen ciegos el día de hoy? ¿Cuántas personas están ciegos, pero de pronto, escucha bien, el Señor te está llamando y te está diciendo, Saulo, Saulo, es tu momento, es tu tiempo, es tu momento, escucha bien, es el momento para ti, es el instante que he escogido para hablarte y enseñarte algo nuevo, algo importante a tu vida. Activa tus oídos espirituales, atiende mi llamado, atiende mi voz, haz un alto de este camino, porque a partir de hoy viene algo diferente sobre tu vida si estás dispuesto a ello. Si decides hacer algo diferente, estoy aquí para ayudarte, dice el Señor.
entonces ahí empieza a hacer algo diferente. Ya no vas a leer la palabra como lo leías anteriormente. Ya no vas a leer simplemente por leer. Ahora vas a abrir tus oídos espirituales. Ahora vas a afinar tu oído para poner atención a lo que el Espíritu está hablando, a lo que el Espíritu te está enseñando. Porque el Señor ahora viene con disposición para traer inclusive algo que se llama sanidad. Porque después de que Él se dispuso a escuchar, luego de eso Dios le sana. Dios trae sanidad sobre su vista y Él recupera su vista, tanto natural como su vista espiritual. Hoy Dios está dispuesto a sanar también tu mirada, tu vista, tus ojos. Dios te quiere sanar naturalmente y también espiritualmente quiere abrir tu vista para que puedas comprender cuán grande amor hay en el Padre y cuánto Él puede hacer por ti si estás dispuesto tan solo a cambiar, a escuchar su voz. Él te llama y te dice: Saulo, Saulo, te estoy llamando. Y es que esto hoy día casi no se habla. Muchas personas hablan acerca de la conversión de Saulo, de las cosas maravillosas que Dios hizo en la vida de este hombre posterior a su conversión. Pero en muchas ocasiones se deja a un lado quién era Saulo, cómo vivía Saulo, qué tanto conocimiento tenía. Como muchos, mucho conocimiento, pero estaba ciego. Veía y según él estaba mirando bien. Según él todo estaba bien. Pero la realidad es que él se estaba justificando día tras día porque él no quería cambiar. Así que el Señor lo llama. Pero ¿cuántos hoy ocupamos activar nuestro oído espiritual? ¿Cuántos hoy ocupamos activar nuestro oído espiritual aún más allá de lo que imaginamos? Porque todos, vuelvo a decir, hablan del cambio y lo maravilloso que fue el cambio de Saulo. Pero de su previo, ¿cuánto se habla? De sus momentos de ceguera, ¿cuánto se habla? Pero el cambio vino cuando él se dispuso a escuchar la palabra. Cuando él estuvo atento a escuchar la escritura. Y cuando él empezó a hacer esto, entonces el cambio empezó a reflejarse en la vida de este hombre. Se dio cuenta que era el Señor Jesús que le estaba llamando. Y vuelvo a decir, ¿para qué tanto conocimiento si no atendemos la voz de Dios? El Señor te llama hoy a cuentas, mi amado hermano, y el Señor te está diciendo una vez más: Saulo, 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 te estoy llamando. El Señor te llama por tu propio nombre y te dice: es tiempo de que decidas ser transformado. Deja tu camino, atiende el principio, escucha atentamente. La palabra enseña: el que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla a la iglesia. Hoy es tu momento. Oramos de la siguiente manera: Padre, en el nombre de Jesús, en este instante estoy poniendo al frente tuyo a cada uno de tus hijos, a cada alma que se dispone en este momento y atiende al llamado, a todos aquellos que están reconociendo que tú estás llamándolos por su propio nombre. A partir de este momento, que el Señor los llama a cuentas y el Señor les dice: pon atención, escucha lo que te estoy hablando, te estoy llamando en este momento porque quiero hacer algo nuevo en tu vida, porque quiero en este momento mostrarte el gozo de la salvación, porque quiero en este momento mostrarte el amor eterno que tengo dispuesto para que sea derramado sobre tu vida. En este momento el Padre te habla, el Padre te habla en este instante y te llama. Hoy es el momento
de que si tú no has recibido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, dispongas tu corazón para recibirlo. Y si ya lo hiciste, si caminas como ese hombre lleno de conocimiento, de vasto conocimiento, pero sabes que te estás justificando y poniendo pretextos día tras día en tu vida y en tu forma de vivir, y el Señor te llama a cuentas, es el tiempo de reconciliar tu vida con Jesús y decirle: Señor, yo estoy dispuesto. Señor, yo quiero atender tu voz. Quiero que mis oídos espirituales, Señor, se abran y poner disposición en mi corazón. Y por eso, Señor, hoy decido reconciliar mi vida contigo. Y te pido perdón de todos mis pecados. Y que tu sangre preciosa hoy me limpie, Señor, de cada uno de ellos. Y estoy dispuesto a avanzar, a dejar ese caminar, a dejar ese camino, Señor, para empezar algo de nuevo. Sana mis ojos, Señor, sana mi cuerpo, porque creo en la sanidad. Y la palabra dice que por la llaga de Jesús eres sano. Y enviamos esta palabra de sanidad sobre tu cuerpo, que ahora mismo impacta tu vida para la gloria del Padre. Pero a partir de hoy, tus oídos estarán atentos a escuchar la voz de Dios, a caminar en obediencia a Él, entendiendo sus planes, sus propósitos, sus proyectos, atendiendo día tras día su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, recibo esta palabra y decido atender tu voz, dispuesto a hacerlo para ti. Gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Mi amado hermano y amigo, la palabra de Dios ha sido compartida, y que esta palabra penetre como espada de dos filos, que esta palabra haga la obra para lo cual está siendo enviada. Que tu vida sea bendecida en el nombre de Jesús a través de ella, te edifique y des pasos de transformación a los cuales el Señor te está llamando hoy. Recuerda, el Señor te llama por tu propio nombre, y nosotros desde esta casa Fe y Milagros te invitamos para que de hoy en 8 días en nuestro servicio presencial puedas acompañarnos y recibir no solamente la palabra, sino recibir un milagro de parte de Dios. Bendiciones y un abrazo a la distancia. Nos miramos pronto. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí me encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar, y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré.
Espíritu me guíes sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Yeah.